Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar de las anomalías clínicas de la regulación del volumen del líquido, de la hiponatremia y de la hipernatremia, del edema, exceso de líquido en los tejidos y líquidos en los espacios virtuales del cuerpo. Para empezar, debemos recordar la importancia del sodio. El sodio es el principal ion del líquido extracelular y es por eso que es el mejor indicador del estado hídrico del cuerpo. Cuando cambia el sodio en sangre, lo que en realidad está pasando es que hay un cambio en la cantidad de agua en el organismo. Ahora bien, con este concepto vamos a empezar con lo que es la hiponatremia. Esta se define como una disminución en el sodio en plasma. En la mayoría de los casos esto no ocurre por falta de sodio, sino porque hay un exceso de agua que lo diluye. Las causas de ella se producen por dos mecanismos principales. La primera es la pérdida de sodio, que se puede producir por diarreas, por vómitos, por el uso de diuréticos o por la enfermedad de Addis. Y el segundo mecanismo es la retención excesiva de agua, que generalmente se da por una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, conocido como la CADH. Las consecuencias de esta es que cuando el sodio en plasma disminuye, el medio extracelular se vuelve menos concentrado y por eso el agua ingresa a la célula por medio de ósmosis, provocando que ésta se hinche. Esta hinchazón, en el caso del cerebro, produce un edema cerebral, lo cual genera síntomas como cefalea, náuseas, confusión, convulsiones e incluso llega a coma. Ahora bien, lo que es la hipernatremia. Esta es el aumento de sodio plasmático producido por la pérdida de agua. Esto hace que aumente la osmolaridad del plasma. Sus causas y consecuencias. Estas básicamente se dan por la deshidratación y por la diabetes insípida, ya que el cuerpo no puede conservar la cantidad adecuada de agua por las alteraciones de la hormona antidiurética, y esto hace que el agua salga de la célula y se genere una contracción. Al igual que en el caso anterior, el cerebro es bastante vulnerable y esto puede provocar problemas neurológicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el edema, que esto se define simplemente como la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales. Este se puede clasificar en intracelular y extracelular. Intracelular quiere decir que se va a acumular el líquido dentro de la célula. Y este se da por tres procesos principales. El primero va a ser la hiponatremia, que como ya dijo anteriormente Dome, este se genera por un gradiente osmótico hacia el interior de la célula. Lo segundo sería por la depresión de los sistemas metabólicos o por la falta de nutrición celular, como ocurre en la isquemia cuando la bomba sodio-potasio falla. En esto consiste que el sodio se acumula dentro de la célula y el agua entra por ósmosis. Y por último, en la inflamación, que esta va a aumentar la permeabilidad de la membrana. En el edema extracelular, este es el más común y este ocurre por la fuga excesiva de líquido desde los capilares o por la incapacidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre. Esto se llama linfedema. Eh, el líquido se llega a fugar en ciertos, en ciertos, en ciertas ocasiones. Estas puede ser primero cuando aumenta la presión hidrostática capilar, como ocurre en la insuficiencia cardíaca. La segunda es cuando se reduce la presión coloidosmótica del plasma por pérdida de proteínas, como en el síndrome nefrótico o por la falta de producción en la cirrosis hepática. Y por último, cuando aumenta la permeabilidad del capilar por toxinas o infecciones. Ahora, el mecanismo de seguridad. Dentro de los mecanismos de seguridad, es importante saber que nuestro cuerpo tiene un margen de seguridad de 17 milímetros de mercurio antes de que un edema sea clínico. Estos mecanismos son la baja de extensibilidad del intersticio. Esta normalmente es una presión negativa de menos 3 milímetros de mercurio que mantiene al líquido unido a un gel de proteoglucanos. Cuando esta presión se vuelve positiva, aparece el líquido libre que lo conocemos como edema con fobia. El segundo es el aumento del flujo linfático, que este consiste en que los linfáticos pueden aumentar su flujo de 10 a 50 veces para retirar el exceso de líquido.
Y por último, el lavado de proteínas, que consiste que al aumentar el flujo de la linfa se retiran proteínas del intersticio, reduciendo la fuerza osmótica que saca el agua del capilar. Y por último, los líquidos en los espacios virtuales. Debemos mencionar los espacios virtuales como son las cavidades pleurales, la cavidad pleural, la pericárdica y la peritoneal o las cavidades sinoviales, que estas en realidad son espacios tubulares grandes donde el equilibrio y el líquido y las proteínas se intercambian libremente con los tejidos adyacentes, ya que cuando el líquido de edema se acumula aquí, se conoce como derrame. Y un ejemplo clínico importante es la ascitis en la cavidad abdominal, que esta es común en pacientes con cirrosis. Y también por último, al igual que en el intersticio, la presión normal en estos espacios suele ser negativa para mantenerlos lubricados pero secos. Y ya, gracias.